Buenas noches nuevamente. El día de hoy tenemos la última sesión síncrona de nuestro tetramestre con el último tema que corresponde al programa que se nos ha asignado. Voy a dar inicio a la presentación del mismo. El tema es administración de pasivos corrientes. Los pasivos espontáneos, llamados también así, surgen de la operación normal de un negocio. Por ejemplo, cuando un minorista realiza un pedido de bienes para inventario, el fabricante de esos bienes normalmente no exige el pago de inmediato, sino que otorga un préstamo a corto plazo que aparece en el balance general del minorista en el rubro de cuentas por pagar. Cuanto mayor es el número de bienes que solicite el minorista, mayor será el saldo de las cuentas por pagar. Por otro lado, en respuesta al incremento de las ventas, también se incrementan las deudas acumuladas de la empresa, ya que los salarios se elevan debido a los mayores requerimientos de mano de obra y los impuestos también aumentan como resultado de mayores ganancias. Estos pasivos son formas de financiamiento a corto plazo, sin garantía, es decir, financiamiento a corto plazo que se obtiene sin dar en garantía activos específicos como colateral. Por eso se llaman pasivos espontáneos. Comencemos con las cuentas por pagar. Bueno, la administración por parte de la compañía de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, perdón, transcurre entre la compra de materias primas y la realización del pago al proveedor. El periodo promedio de pago es el componente final del ciclo de conversión del efectivo, como vimos en el capítulo 14, en sesiones anteriores. El periodo promedio de pago, entonces, consta de dos partes. El PPP en la fórmula del ciclo de conversión del efectivo. Consta de el tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas hasta que la empresa envíe el pago. Y el tiempo de flotación del pago, es decir, el tiempo que transcurre desde que la empresa envía su pago hasta que el proveedor retira los fondos de la cuenta de la empresa. En la actualidad, ese tiempo de flotación cada vez es más corto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos ya acceso a banco desde una aplicación y ahí inmediatamente se hacen las transferencias a través de SPAY y el tiempo de flotación pues se ha reducido considerablemente. Es desde que la empresa envía el pago hasta que el proveedor retira los fondos de la cuenta. Eso es instantáneo casi ya en este momento, ¿no? Algunos todavía trabajan con cheques o algunos todavía lo hacen de alguna otra método de pago, pero el más común ya es el de las transferencias. Cuando el vendedor de bienes no cobra intereses, es decir, el proveedor, ni ofrece un descuento al comprador por pronto pago, la meta del comprador es pagar tan tarde como sea posible, sin perjudicar su calificación crediticia, es decir, que no afecte su buró de crédito. Esto significa que las cuentas deben pagarse el último día posible, según los términos de crédito que establece el proveedor. Adicionalmente, algunas compañías ofrecen de manera explícita o implícita un periodo de gracia que extiende unos cuantos días más la fecha de pago establecida. Si el hecho de aprovechar el periodo de gracia no pone en riesgo la relación del comprador con el vendedor, el cliente normalmente aprovechará ese periodo. En otras palabras, hay que pagar lo más tarde posible siempre y cuando no afecte la relación con el proveedor ni tampoco cause alguna mala calificación en el buró de crédito. Mientras más tarde paguemos, mejor.
Los términos de crédito. Estos términos de crédito o condiciones de crédito que ofrecen los proveedores a una compañía permiten a ésta diferir los pagos de sus compras. Como el costo para el proveedor por tener su dinero inmovilizado en mercancía después de venderla se refleja en el precio de compra, el comprador ya está pagando de manera indirecta por este beneficio. Algunas veces el proveedor ofrece un descuento por pagar de contado y pronto. En ese caso, el comprador debe analizar con cuidado las condiciones de crédito para determinar el mejor momento para pagar al proveedor. El comprador debe sopesar los beneficios de postergar el pago al proveedor, tanto como sea posible, contra los costos de desaprovechar el descuento por pronto pago. Existe aquí lo que nosotros llamamos costo de oportunidad, ¿verdad? El cual pues representa, como vamos a ver ahorita en un ejemplo, un monto alto, ¿verdad? Que a veces consideramos que pues no es muy significativo el caso de un 2% de descuento pagando dentro de los 10 primeros días. Decimos, pues es muy poco el 2%, bueno, pero anualizándolo vamos a ver que considerablemente tan alto es ese costo. Aprovechar el descuento por pago de contado. Si una firma decide aprovechar ese descuento, debería pagar el último día del periodo de descuento. No existe ningún beneficio adicional por pagar antes de esa fecha. Si dice 2/10, bueno, pues pagar en el día 10 y no en el día 9 ni en el día 8, porque no existe un beneficio adicional por pagar antes. Hay que aprovechar el descuento, pero siendo muy precisos y exactos en las condiciones del crédito. Renunciar al descuento por pago de contado. Bueno, si la empresa decide renunciar al descuento por pago de contado, debería pagar el último día del periodo de crédito y no pagar, por ejemplo, 2/10 neto 30, pagar el 28, pagar el 20, pagar el 15. Existe un costo implícito por renunciar a un descuento por pago de contado. El costo de renunciar a un descuento por pago de contado no es otra cosa más que la tasa de interés implícita que se paga por retrasar el pago de una cuenta pendiente durante un número de días adicionales. En otras palabras, cuando una compañía renuncia al descuento, paga un costo más alto por los bienes que adquiere. El mayor costo que paga la empresa se vuelve como el interés sobre un préstamo, y el plazo de este préstamo es el número de días adicionales que el comprador retrasa el pago al vendedor. En otras palabras, si una empresa no aprovecha los descuentos por pronto pago, lo que está haciendo es uso de un crédito de corto plazo con un interés posiblemente muy alto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, 2/10 neto 30. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros pagamos dentro de los 10 primeros días o el día 10, que debe ser aprovechado, no pagar el 8 ni el 7 ni el 9, sino el día 10, pagamos el día 10, fecha facturación, nos dan un descuento del 2%. Y si no, pues pagamos el neto en un plazo máximo de 30 días. No podemos pagar tampoco ni el 28, ni el 27, ni el 25, ni menos, porque pues tenemos un plazo de 30 días. Hay que pagar lo más tarde que sea posible, si no se aprovecha el descuento. Bueno, en este ejemplo, renunciar a este descuento implica un costo de 36.5% anual. Eso representa un costo muy elevado, ¿verdad? Muy por encima de algunas tarjetas de crédito que actualmente están en el mercado. Entonces, esto es lo que nos está representando un costo superior para el producto que se está adquiriendo por parte del proveedor. El financiamiento que nos está dando es muy costoso. ¿Sí? Bueno, el uso del costo por renunciar a un descuento por pago de contado en la toma de decisiones, pues es importante que el gerente financiero lo tenga siempre presente, ¿verdad? Una consideración importante que influye en esta decisión es el costo de financiamiento de otras fuentes a corto plazo. Cuando una compañía puede obtener financiamiento de un banco
u otra institución a un costo más bajo que la tasa de interés implícita que ofrecen los proveedores, es mejor para la empresa solicitar un préstamo al banco para aprovechar el descuento por pago de contado que ofrece el proveedor. Es decir, si se puede obtener, dado el ejemplo anterior, un financiamiento con un costo menor al 36.5%, muy por debajo de 16, 15, 18, pues habría que contratar esa deuda para pagar y aprovechar el descuento del 210 neto 30. Esto repercutiría en un costo más bajo que no aprovechar el descuento. ¿Sí? Eso depende de un análisis que debe de realizar el gerente financiero con el fin de determinar cuál sería el crédito para poder aprovecharlo. ¿Cuáles son los efectos de diferir el pago de las cuentas por pagar? Bueno, una estrategia que utilizan las compañías con frecuencia es diferir el pago de las cuentas por pagar, es decir, saldar sus cuentas pendientes tan tarde como sea posible sin perjudicar su calificación de crédito, como ya lo hemos mencionado. Esta estrategia reduce el costo de renunciar a un descuento por pago de contado. Aunque diferir el pago de las cuentas por pagar es una medida atractiva financieramente, plantea una cuestión ética importante. Puede hacer que la compañía viole el acuerdo que estableció con su proveedor al adquirir la mercancía. Es evidente que un proveedor no verá con buenos ojos a un cliente que pospone de una manera regular o intencional el pago de sus compras. Es decir, si alguien en alguna ocasión en una empresa decide diferir el pago de las cuentas por pagar de una manera unilateral, de manera intencional y que esté sin una aprobación por parte del proveedor, pues eso es una cuestión de incumplimiento, ¿no? Que a final de cuentas, pues va a repercutir en la solvencia o al momento de medir nuevamente la solvencia crediticia de una empresa, ¿sí? Su solvencia moral ahí se ve afectada. Deudas acumuladas. Esa es la otra parte de los pasivos corrientes. Acuérdense que hablamos de las cuentas por pagar y ahorita abordamos las deudas acumuladas. Bueno, las deudas acumuladas, la segunda fuente espontánea de financiamiento empresarial a corto plazo. Las deudas acumuladas son los pasivos por servicios recibidos cuyo pago aún está pendiente. Los rubros que la empresa acumula con más frecuencia son los salarios e impuestos. Nosotros decimos que el salario se paga cada quincena. Bueno, pues nosotros estamos recibiendo un financiamiento a corto plazo por parte de los trabajadores, ¿verdad? Porque no les pagamos en el momento en que ellos realizan su actividad, sino que lo vamos acumulando día a día y se los acumulamos hasta el día 15. Hay algunas empresas o algunas organizaciones que pagan cada mes y eso pues todavía es más oneroso, ¿no? Las deudas acumuladas pues crecen, pero pues pagan cada mes. Esto se logra al retrasar el pago de estos, es decir, de los impuestos y de los salarios generalmente. Como los impuestos son pagos al gobierno, la compañía no puede manipular su acumulación. Sin embargo, sí es una manera de una deuda acumulada. Sin embargo, la acumulación de salarios puede manipularse en cierta medida. A quienes se paga en un momento dado después de haber realizado su trabajo, como lo había mencionado. Aquí hay ciertas restricciones por parte de las autoridades en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? No se puede retener el salario eh, más de lo estipulado en un contrato de trabajo. Hay que hablar de las regulaciones sindicales, ahí todavía son más riesgosas. Bueno, las fuentes de préstamos a corto plazo sin garantía. Existen fuentes espontáneas de financiamiento a corto plazo sin garantía.
los préstamos bancarios, ¿verdad? Y el papel comercial son resultado de las negociaciones que lleva a cabo el gerente financiero de la empresa. Los préstamos bancarios son más comunes porque están disponibles para compañías de cualquier tamaño. Una empresa puede tener una línea de crédito, ¿verdad? Para financiar básicamente el capital de trabajo. Y generalmente, pues es un crédito revolvente, lo que nosotros llamamos así, ¿verdad? También los hay con pagarés únicos. Un pagaré a cierta fecha de vencimiento, pues es un préstamo a corto plazo sin garantía. La mayoría de las empresas tienen líneas de crédito bancarios para cubrir necesidades de corto plazo y generalmente son de capital de trabajo. El otro es el papel comercial. Este está disponible solamente para grandes empresas, grandes corporaciones. Además de estos, también se usan préstamos internacionales para financiar transacciones internacionales. El papel comercial es emitido por grandes empresas y manejado por instituciones financieras, ¿verdad? Es una forma de financiamiento que consiste en pagarés a corto plazo sin garantía, que emiten las empresas con alta capacidad crediticia. Perdón, por lo general, solo las corporaciones muy grandes con una solidez financiera incuestionable tienen la capacidad de emitir papel comercial. La mayoría de las emisiones de papel comercial tienen plazos de vencimiento que varían de 3 a 270 días. Acuérdense que cuando hablamos de corto plazo decimos que es un tiempo menor a un año, ¿verdad? En la actualidad, las empresas financieras emiten la gran mayoría de papel comercial. Las compañías de manufactura son responsables de una porción más pequeña de este tipo de financiamiento. Las empresas adquieren con frecuencia papel comercial que mantienen como valores negociables para tener una reserva de liquidez que devenga interés. Este papel comercial es adquirido por compañías que tienen exceso de liquidez y ese exceso de liquidez, pues en lugar de que esté ahí sin percibir o obtener alguna ganancia, pues puede ser eh, invertido en papel comercial y que va a devengar intereses, ¿verdad? En un momento dado y puede ser convertible o negociable fácilmente. Son muy líquidos. El papel comercial es un instrumento muy líquido y aparece sus cotizaciones en el mercado de valores. El último son los fuentes de préstamos a corto plazo con garantía. Cuando una empresa ha agotado sus fuentes de financiamiento a corto plazo sin garantía, puede obtener préstamos adicionales a corto plazo con garantía. El financiamiento a corto plazo con esta o en esta modalidad mantiene activos como colateral. ¿Qué activos? Bueno, pues algunos activos. No todos los activos pueden ser eh, considerados como garantía para un crédito. El colateral adquiere comúnmente la forma de un activo, como cuentas por cobrar o inventario. El prestamista obtiene una garantía con el colateral a través de la realización de un convenio de garantía con el prestatario. Tal convenio especifica el colateral del préstamo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues algunos activos pues no van a ser o no forman parte de colateral. Aquí está muy específico lo que nos dice el autor, ¿no? Las cuentas por cobrar o el inventario. Y pues algunos activos fijos como el mobiliario o como el equipo de cómputo o algún otro activo que traten o mencionen por ahí, pues no son utilizados como colateral. Esos serían créditos prendarios y qué empresa estaría dispuesta a buscar un crédito dejando como garantía pues su equipo de cómputo o su equipo de oficina, ¿verdad? Aquí hablamos básicamente de las cuentas por cobrar y los inventarios. Existen empresas, instituciones financieras
enfocadas específicamente en este tipo de créditos. Las empresas de factoraje financiero, que son aquellas que descuentan las cuentas por pagar, ¿verdad?, de una empresa en beneficio de el que las recibe, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, pues alguna empresa pequeña tiene una cuenta por cobrar y lo que necesita es liquidez. Bueno, pues va a buscar un préstamo de corto plazo con garantía. ¿Cuál va a ser la garantía? Esa cuenta por cobrar, ¿sí? Las empresas de factoraje eh, descuentan las cuentas por cobrar, las facturas, y pues proveen ese financiamiento de corto plazo a las empresas que lo requieran. Otro tipo de institución financiera son los almacenes generales de depósito. Generalmente son instituciones que utilizan o reciben los inventarios de materias primas o productos terminados como garantía para, para el otorgamiento de créditos. Una empresa que importe, por ejemplo, no sé, eh, cuero o piel, pues puede no retirar todo del almacén de depósito y puede considerar ese inventario de materia prima como garantía para un préstamo por parte de la eh, financiera, ¿no? Ese almacén general de depósito. Bueno, pues esos son los activos, perdón, los pasivos corrientes, las cuentas por pagar, que hablamos de los pasivos espontáneos como las cuentas por pagar, las deudas acumuladas, ¿verdad? Y otras formas de financiamiento a corto plazo, que son los préstamos con garantía y los préstamos sin garantía. Ese es el tema del día de hoy. Es un tema, pues, bastante ligero, muy, muy entendible, un lenguaje yo creo que todos conocemos, no así como otros temas que nos hablan luego de, pues, financiamientos más complejos, ¿no? El día de hoy, con este tema cerramos nuestro curso. Espero haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias.